los crímenes que se están cometiendo en Costa Rica. Hay un campesino del movimiento campesino, ayer les comentaba, de que lo asesinaron frente a su casa. Llegó un tipo, lo llamó y le descargó su pistola, le metió 8 balazos a Jaime Luis Ortega del movimiento campesino, que había participado en las marchas, en la rebelión de abril, y había decidido irse con toda su familia a Costa Rica. Y bien, resulta de que fue asesinado. Ya antes habían sido asesinados otros campesinos. Y el más reciente caso, que fue muy doloroso, el de Douglas Álvarez, que fue deportado, que fue enviado a las mazmorras, a las manos del régimen, y está preso. Lo exhibieron encadenado en Nicaragua. De esto nos va a hablar Medardo Mairena, del movimiento campesino, líder de los campesinos, y que se encuentra en el exilio después de haber sido apresado, secuestrado, condenado por el régimen. Esto de Medardo tiene un récord, pues le metieron como 220 años y después otra condena como de 15, ¿no? Eso es histórico lo que ha pasado con Medardo Mairena. Esto escribió Medardo el día de ayer en sus redes sociales, sobre lo que él considera que está pasando con los campesinos. Y les voy a leer textual lo que escribió Medardo en sus redes sociales. Los integrantes del movimiento campesino de Nicaragua condenamos el asesinato en Costa Rica, donde estaba refugiado de nuestro hermano campesino Jaime Luis Ortega Chavarría. Demandamos una investigación exhaustiva para descubrir a los responsables y alertamos a las autoridades costarricenses y a la comunidad internacional que las características de este crimen tienen el perfil propio de un acto de terrorismo transnacional, característico del régimen sandinista de los Ortega y Murillo. Estos asesinatos se están volviendo un patrón en contra de los opositores y en particular contra los campesinos, como fue el caso del asesinato de nuestro hermano campesino Rubén Loaiziga en el 2019 en territorio costarricense también. Exhortamos a los nicaragüenses en el exilio a denunciar a los sicarios de la dictadura sandinista que se sospecha estén operando en sus lugares de residencia. Esto escribió Medardo ayer y aquí ya lo tenemos. No lo atraso más. ¿Qué tal, Medardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, Miguel. Qué gusto poder estar contigo y también con tu audiencia. Saludo a todos los que nos ven. ¿Qué más saben del asesinato de Jaime Luis Ortega? Bueno, pues lamentablemente hasta este momento no se sabe, las autoridades todavía no tienen nada, ¿verdad? No han detenido a nadie, no ha pasado, pues entiendo que están tras las pistas, ¿verdad? Que puedan conseguir, ¿verdad? En busca de encontrar a los verdugos o los sicarios que entran también como dice que el dicho Pedro, por su casa a Estados Unidos, a Costa Rica, y pues han hecho estos tipos de actos terroristas, porque no es la primera vez que sucede que entren a hacer de las suyas en Costa Rica, y de alguna manera también, no solamente eso, pues, porque también tratan de alguna manera que Costa Rica vea a los nicaragüenses como problemáticos, ¿verdad? Pero son este tipo de actos terroristas que hacen la militancia sandinista. ¿Han platicado con la familia de Jaime? Sí, hemos entrado en comunicación, ¿verdad? Con el ánimo de solidarizarnos, ¿verdad? Pero también, obviamente, tras ver que las autoridades de Costa Rica pues puedan entrar con más detalles sobre cómo dar con el paradero de los sicarios que lamentablemente, pues, como ya tú lo describías, aparecieron de la nada y de repente, pues, miramos lo que hicieron y esto, pues, han habido otras situaciones que también han hecho similares a esta, pues, cual aprovechamos también para hacer la denuncia, porque sí, desde que hemos tratado de reorganizar el movimiento campesino en Costa Rica, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas que han estado pasando en Costa Rica, lamentablemente. Mencionas en tu post que es el mismo patrón con otro asesinado en el 2019. Así es.
Efectivamente, es un parte de la evidencia como eh, la comunidad internacional o el mismo, las autoridades de Costa Rica deben de ver de lo que son capaces, incluso siendo uniformados, ¿verdad? Le dispararon a un civil que estaba ya en suelo costarricense. Aún así entraron a tierra costarricense y asesinaron a a un civil, ¿verdad? Como todos sabemos de que en Nicaragua siempre se inventan delitos, como fue cuando te condenaron a ti, cuando me condenaron a mí y a todos los expresos políticos y aún los que continúan todavía lamentablemente sufriendo en las mazmorras, que inventan delitos con el ánimo de querer justificar, ¿verdad? El odio que siempre han tenido en contra de nosotros por el hecho de no quedarnos callados, de denunciar la injusticia que han venido cometiendo todo este tiempo y sobre todo estos tipos de abusos de poder, de abuso por el hecho de tener las armas, ¿verdad? Como han venido asesinando a campesinos dentro del país, como la masacre en el 2018 con los jóvenes, ¿verdad? Eh, entonces, esto es un patrón de que al final ellos son capaces de cualquier cosa y no importa dónde estés. ¿Qué dicen las autoridades de Costa Rica? Supongo que, pues, ustedes como movimiento han hecho contactos, hay una alerta, no han detectado movimientos, porque se sabe, ¿no? Se conoce o al menos se tiene la, es, la idea de que estos grupos desde Nicaragua operan. A ver lo que le pasó a Maldonado, que no es del movimiento campesino, pero es el mismo esquema de persecución. ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades de Costa Rica? Bueno, en realidad vos sabes que las autoridades, pues obviamente tienen su propia estrategia para hacer estos tipos de investigaciones, pues no es una cuestión que comunican antes de que puedan lograr su objetivo, ¿verdad? Obviamente tienen su propia estrategia de investigación y esperamos de que en realidad pues funcione, ¿verdad? Eh, Mira, por ejemplo, te mencionaba al inicio sobre otras situaciones que hemos conocido, ¿verdad? Por ejemplo, de repente han habido personas que se aparecen con el ánimo de, vos sabes que en el exilio, como en todos lados, uno siempre pretende tener un trabajo para trabajar, para sobrevivir, y de repente han habido estos tipos de actos que alguien se parece, mira, yo tengo trabajo en la frontera, ¿verdad? Y si tú te necesitas empleo, yo necesito 300 personas y de repente andan escogiendo a personas opositoras, ¿verdad? Lamentablemente esto todavía no lo hemos podido documentar, pero sí tenemos información que de repente de esa manera han entregado a personas al mismo ejército y después de ahí, pues obviamente ya sabemos que es muy difícil poder tener comunicación, entrar en contacto con las víctimas, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones también se han dado. Y digo esto porque creo que es importante que los mismos, nuestros compatriotas, nuestros hermanos de lucha, que sabemos que la están pasando bien difícil en Costa Rica, y con el ánimo de querer conseguir un empleo, pues se pueden llevar un tipo de sorpresa de esta, ¿verdad? Que de repente alguien te ofrece un trabajo y luego te entrega a los sicarios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y como hemos dicho y lo digo en mis redes, es muy importante también que ellos también denuncien, ¿verdad? A todo, cualquier sospechoso, ¿verdad? Que sepan y ojalá pues también las autoridades puedan escuchar a nuestros compatriotas, porque también han pasado situaciones lamentables, como el caso de Douglas Gamaliel, ¿verdad? Que no creyeron, ¿verdad? En nosotros, porque yo fui uno de los que estuve tratando de impedir de que se lo entregaran los torturadores y lamentablemente no fue así, ¿verdad? Por eso creo que hoy por hoy nos damos cuenta, ¿verdad? De que, y creo que ellos deben de entender de que en Nicaragua se vive un estado de terror que persiguen a los opositores, que persiguen a las personas que estamos en contra de la tortura, en contra de las injusticias que la dictadura. Y por el hecho de denunciar estos tipos de situaciones, pues nos vemos en esta grave situación, como podemos ver a Douglas hoy, lamentablemente pasando por esa tortura permanentemente.
Has mencionado que sospechás que como los campesinos se están organizando, quieren quebrarlos de esta forma. Mira, esto de los campesinos, sabes que nosotros eh, nunca estábamos organizados antes, ¿verdad? Porque nuestra vida era trabajar la tierra, vivir con nuestra familia, éramos felices con nuestra familia, a como vivíamos, como pobres, como sea, pero gracias a Dios, pues la tierra es bendita y nunca nos abandonó y lamentablemente cuando la dictadura hiciera la ley de expropiación para expropiar a los campesinos con el cuento del canal interoceánico, entonces fue cuando nosotros nos vimos en la necesidad de podernos organizar, pues porque lamentablemente si antes confiábamos en los políticos que eran los que, entre comillas, resolvían los problemas, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que si no nos organizamos nosotros para defender nuestras tierras, para defender los recursos naturales, ¿verdad? Y ese derecho que nosotros tenemos, que nuestros padres nos heredaron y que por supuesto pretendemos heredar a nuestros hijos, pues lamentablemente era una situación incierta, ¿verdad? Entonces tratamos de organizarnos con el ánimo de defender nuestros propios derechos y hemos pagado un costo muy alto, ¿verdad? Porque han asesinado a cantidades de campesinos dentro de Nicaragua, ¿verdad? Que lamentablemente son los que no se han podido documentar, ¿verdad? Pero que ahora para poder salvaguardar la vida, pues hay una gran cantidad de campesinos que ahora están en el exilio y aún así no les ha bastado de que o estamos en el exilio para poder salvaguardar sus vidas, que también siguen siendo perseguidos y en todo caso ahora pues también desgraciadamente no solamente sacian su odio con la tortura o con la cárcel, sino también, como decimos, arrebatándoles la vida. Medardo, ¿por qué estás tan seguro que son grupos sandinistas operando en Costa Rica? Bueno, en realidad quienes han perseguido eh, a los opositores, obviamente ha sido la juventud sandinista, ha sido el mismo ejército, la misma policía, todo el aparataje represivo que la dictadura ha utilizado en contra de este pueblo, que lo único que queremos es vivir en libertad, que lo único que queremos es democracia, que haya justicia, que haya esa libertad de expresión, de movilización y que no te persigan por el hecho de tener una ideología distinta, por el hecho de tener un credo religioso, que es una libertad que debemos de tener todo ciudadano, ¿verdad? Pero aún todo esto, pues tratan de limitarlo, ¿verdad? Entonces, imponer por la fuerza un gobierno ilegítimo, que ni siquiera deberíamos decirle gobierno porque no ha sido electo por el pueblo, sino ha sido impuesto, ¿verdad? Por un aparato represivo dentro de Nicaragua. ¿Qué precauciones están tomando? Bueno, en realidad esto es una situación bien difícil, ¿verdad? Pero tratamos en medio de lo posible apoyarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y este es el momento, como decía al inicio, de que debemos demostrar esa solidaridad entre nosotros mismos, unirnos en un solo cuerpo para que podamos defendernos o protegernos unos hacia el otro, ¿verdad? Y el hecho de organizarnos, pues el ánimo es mantener la resistencia, pero también poder sobrevivir en el exilio, poder protegernos, ¿verdad? De estos tipos de terrorismo que se dan donde pueden arrebatarle la vida a cualquiera. Y esto no solamente creas que es en Costa Rica, también sabemos que los sicarios están en distintos países como por ejemplo, para nadie es un secreto, ¿verdad? Nosotros le hemos llamado la guerra híbrida, donde de alguna manera Nicaragua, como decía la embajadora de Israel y el cónsul, ¿verdad? De que se ha convertido como en un refugio de terroristas, ¿verdad? Un puente para que los terroristas también puedan pasar y entrar al mismo Estados Unidos, ¿verdad? Donde le dan también persecución, tratan de infiltrarse dentro de la misma oposición para conseguir información sobre el trabajo que nosotros como eh, defensores de derechos humanos, como oposición, ¿verdad? Estemos haciendo. Pero en realidad nosotros estamos clarísimos que lo único que queremos es que en realidad se pueda rescatar la libertad y la democracia en nuestro país. Por supuesto que eso pasa por la libertad de los presos políticos, pero y la justicia también por los asesinados. Entonces, esta gente, como están empernadas en el poder y tienen enfermedad de poder, obviamente han estado dispuestos a pasar, si es posible, por 50,000 muertos más
¿verdad? Con tal mantenerse en el poder, y eso es lo que están demostrando, ¿verdad? Todo aquel que profese su fe en un acto público va preso, aquel que opine en las redes sociales va preso, y siempre te inventan un delito, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer entender a la comunidad internacional, que esas acusaciones a los opositores tratando de inventarles delitos deben de verlos con mucha cautela, ¿verdad? Y no caer en la trampa del abuso de poder que la dictadura sandinista en Nicaragua ha venido enfrentando. Y por eso, hasta este momento, nosotros seguimos tratando de organizar, pero también alertando, ¿verdad?, a ese pueblo que seamos más cuidadosos, seamos más unidos, que podemos cubrirnos las espaldas, como decimos, entre nosotros mismos para evitar este tipo de situación y no caer en la provocación, tampoco, porque nosotros no somos violentos. Nosotros somos campesinos humildes, trabajadores, y lo único que queremos también en el exilio, además de proteger, salvaguardar nuestras vidas, sé que ahora hay muchas demandas también en el exilio, como es tratar de tener un estatus legal, ¿verdad?, para poder andar de una manera formal en el exilio. Entonces, hay muchas demandas que nosotros tenemos y que de alguna manera solamente organizados vamos a poder defender nuestros derechos, ¿verdad? Y poder lograr ojalá, una estabilidad que nos permita insertarnos en la sociedad, en el exilio, pero también contribuir para el desarrollo, ¿verdad? Y poder darle una mejor atención a nuestras familias, que no vamos a estar bien mientras estemos lamentablemente en el exilio o divididos. Medardo, ¿hay alguna estadística sobre el número de campesinos refugiados en Costa Rica? Mira, no tenemos una estadística lamentablemente completa, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando en eso porque, como te digo, pues nos ha costado muchísimo poder reencontrarnos y poder reorganizarnos. Entonces estamos en esa etapa, ¿verdad? Pero esperamos tenerla muy pronto. Pero sí te puedo decir que hay una gran cantidad fuerte en Costa Rica, ¿verdad? Y ahora no solamente en Costa Rica, también en distintas partes del mundo. Pues como pudiste ver, yo estuve en diciembre en Suecia, ¿verdad? Ahí me encontré con una cantidad de campesinos, líderes campesinos, fundadores también del movimiento campesino, que lamentablemente pasando situaciones bien difíciles. Eh, lo de, leí una nota hace un par de días sobre que en el campo, pues los campesinos se han ido, han abandonado y que no hay mano de obra, no hay para los cortes de caña, no hay para los cortes de café, no hay para el ordeño, no hay para el trabajo en las fincas. ¿Qué sabes vos? ¿Cómo está el asunto del trabajo, del abandono de las tierras, de las cosechas? ¿Qué información tenés en ese aspecto? Mira, de hecho, como sabemos, el estado de terror que se mantiene en Nicaragua, obviamente, eh, ha hecho que, o ha presionado a la gente para que han sido opositoras, ¿verdad? O que participaron en una protesta, los han forzado al exilio, porque Ortega no está pensando en ese pueblo, ¿verdad? Sino está pensando en cómo las remesas le mantienen la economía, ¿verdad? Entonces, a lo interno, obviamente, si tú empiezas a trabajar de una manera abierta, tratando de invertir inmediatamente, te empiezan a perseguir y a investigarte, tus cuentas en el banco, si recibes dinero del exterior. O sea, es una persecución constante, te inventan impuestos. O sea, es una persecución que no tenés la libertad, ¿verdad?, para que puedas desarrollarte y poder trabajar. Entonces, si al final vos ves, empiezan las confiscaciones. Entonces, ¿qué futuro tenés como productor que empezás a trabajar o estás trabajando con la mejor intención, pensando en el bienestar familiar, pero también en la economía del país? Cuando sabes que en cualquier momento te inventan un delito, te meten preso, te confiscan tus propiedades. Entonces, no hay una estabilidad, ¿verdad? Por eso yo he dicho siempre, Nicaragua no tiene futuro con Ortega en el poder. Podemos ver cómo él mismo se ha venido aislando de la comunidad internacional por las mismas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por más que los distintos organismos defensores de derechos humanos
han hecho hincapié, han hecho llamados, recomendaciones, pero aún así no ha querido entender de que debe respetar a los ciudadanos que piensan distinto que él. Bueno, te agradezco, Medardo, y ojalá se termine ese sufrimiento que toda tus amigos, los del movimiento, tienen y que se cuiden. Ya ves lo que pasó con Joao Maldonado, que eso da terror, ¿no? Da terror lo que le pueden hacer a alguien que lo identifiquen como opositor, que lo persigan, que le monten un atentado dirigido, porque es claro, dirigido desde Nicaragua, esto que pasó con Joao y ahora el crimen contra Jaime Luis Ortega, que deja su familia y que se había ido a Costa Rica huyendo precisamente por la represión. Y solo nos queda desear que esta persecución y estos crímenes acaben y que las autoridades de Costa Rica profundicen y lleguen con los responsables. Así es, Miguel, muchísimas gracias, te agradezco y decirles nuevamente a mis hermanos campesinos dentro y fuera del país, ¿verdad? Que seguimos siempre firmes junto a ellos, luchando para que pronto podamos salir de este calvario donde nos ha metido esta dictadura, ¿verdad? Así es que desearles todo lo mejor, decirle a los familiares de presos políticos también que no están solos, ¿verdad? A las víctimas que también les arrebataron la vida a sus seres queridos, decirles que no están solos, que seguiremos luchando para que podamos alcanzar la justicia, la libertad de nuestro querido pueblo y por supuesto, ¿verdad? Que podamos alcanzar la libertad de nuestro país y regresar con nuestra frente en alta, reencontrarnos con estos hermanos campesinos que luchamos hombro a hombro, ¿verdad? Por la libertad de nuestro país, que lamentablemente muchos han tenido que ofrendar la vida, otros hemos tenido que pasar por la tortura, pero aún así, pues hay un Dios que siempre hace justicia y que muy pronto tendrá misericordia de nuestro querido pueblo. Así es que un abrazo para todos. Gracias, Miguel. Gracias. Amén. En nombre de Dios, que todo se mejore.